tenemos mucho más para seguir compartiendo. Mucho más para compartir y este ofrecer el corazón también se hace presente en la oración diaria, en la oración Ujú. cotidiana que compartimos como iglesia y especialmente en este tiempo también en el que estamos viviendo la semana de oración por la unidad de los cristianos. Queremos profundizar un poco más, conocer de qué se trata también este tiempo que nos invita a unirnos en la oración y cómo se vive también, especialmente en nuestro país. Bueno, vamos a dialogar un ratito con quien es obispo de Rafaela, presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones, Monseñor Pedro Torres. Muy bienvenido, Monseñor, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir esta mesa con ustedes. Una alegría una vez más estar unido a Radio María. Mm. Monseñor, nos convoca en este tiempo entonces la semana de oración por la unidad de los cristianos, esta fecha en la que la Iglesia entonces nos invita a sumarnos, nos invita a unirnos en una misma plegaria. ¿De qué se trata esta propuesta y cómo podemos ser parte también? La Iglesia siempre ha rezado por la unidad porque Jesús en la última cena, Juan 17, rezó: Padre, que sean uno, como yo y tú somos uno. Un eco de esto ha sido hace 100 años, un poco más, esta convocatoria que en realidad en el hemisferio norte se vive en enero, culminando en la fiesta del apóstol San Pablo, en la Basílica de San Pablo. Comparto que fue en el contexto de la celebración de la unidad de los cristianos, que en el año 58 San Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II como culmen de esta semana de oración de la unidad, y por ello también se le llamó Concilio Ecuménico Vaticano II. De hecho, la preparan grupos cristianos, no solo católicos, con el aporte de los católicos, el Consejo Mundial de Iglesias, el Pontificio Consejo a su tiempo, ahora el Dicasterio por la Unidad de los Cristianos, en el hemisferio norte, en torno a la fiesta de Pablo, en el hemisferio sur, en torno a la fiesta de Pentecostés. Y por esa razón, en realidad, como invitándonos a centrar esta semana el corazón en esta actitud de unidad, de reconciliación, de comprensión mutua, pero todo el año deberíamos rezar por la unidad a alimentarnos la Iglesia con el mundo y con quienes creen en Cristo. Este año el material lo han preparado hermanos de Burkina Faso y de una comunidad religiosa de tipo carismática de León que está presente también en Burkina Faso. Ciertamente es un momento muy importante porque el artífice de la unidad es el Espíritu Santo. Entonces se pide de una manera especial que el corazón se convierta al proyecto de Dios. Yo recordaba en estos días a la abuela de Roger de Taizé. Roger de Taizé fue el que fundó un monasterio de oración, un monasterio ecuménico, que ha marcado la vida del segundo parte del siglo XX en Europa, y él dice que aprendió esta actitud de ecumenismo, de diálogo, de su abuela, que en medio de la Segunda Guerra Mundial decidió ir, ella de origen protestante, a rezar a una iglesia católica, porque dice, la reconciliación tiene que partir del corazón. Y el ejemplo de su abuela motivó después esa obra inmensa que ha significado un monasterio. También ha sido en esa época la obra de Clara Lubich, que descubrió el carisma de la unidad, también en la imagen de Francisco de Asís. Bueno, hay muchas iniciativas, pero nosotros tenemos que ser dóciles de lo que el Espíritu va haciendo para reconocer, como dice el Papa Francisco, que no es uniformidad. La unidad es una diversidad reconciliada que nos invita a buscar de conocer a Jesús y ver lo que va haciendo en el corazón de la historia. Este año también tenemos 30 años de una carta maravillosa del Papa Juan Pablo II, se llamó Ut Unum Sin, que sean uno, donde también reflexionaba desde su experiencia de oriental, de ver una iglesia que se respire con los pulmones, decía él, este llamado a ser artífices de la unidad, ¿no? Con todo este marco es lo que esta semana vamos transitando,
inspirados en esta vez por la invitación que nos hacen de Burkina Faso en el mandamiento del amor, como Lucas lo presenta con la parábola del buen samaritano. Y aprendiendo de esa experiencia de amor, es compadecerse también, me animo a decir yo, por la unidad herida, que a veces está herida en nuestra familia, en nuestros corazones, a veces en las amistades. Bueno, ser constructores de la unidad allí donde estamos y de especialmente de quienes estamos marcados por el amor de Cristo. Pensaba, Monseñor, qué linda invitación y particularmente me imagino en este marco de este año que se nos ha invitado a intensificar la oración, ¿no? Con estos puntos concretos para poder rezar juntos como iglesia, bueno, de manera individual, por supuesto, pero también teniendo, podríamos decir así, un horizonte en común, ¿no? Redoblando los esfuerzos en la oración. Yo tenemos que decir que es interesante esta semana pensar qué heridas tiene mis vínculos con los demás en la unidad, qué asaltos hemos sufrido a veces de prejuicios, de envidia, de celos, comprensiones que nos han llegado en el camino, y con un corazón nuevo ser constructores y sanadores de esos vínculos, ¿no? Es muy concreta la parábola del buen samaritano y nos ensanta el corazón. Los padres de la iglesia decían que si el buen samaritano es la imagen de Jesús, el espíritu es el posadero que termina de sanarnos, ¿no? Bueno, qué lindo vivir en este marco que prepara la fiesta de la Santísima Trinidad el domingo que viene, movidos por el Espíritu, descubrir que Dios es amor, que Dios es comunión, que Dios es familia, que Dios no es soledad, sino un misterio que nos enciende, un fuego. San Juan de la Cruz decía, llama de amor viva, que tiernamente hieres el corazón. Y San Juan de la Cruz es un maestro de oración. En este año de oración tenemos que también aprender a escuchar los maestros de oración, ¿no? Monseñor, y como pastor usted de la iglesia allí en la diócesis de Rafaela, ¿qué recomendaciones o consejos quizás nos puede regalar en este día para que hagamos una bajada de esta semana de oración por la unidad a las propias comunidades, a las propias iglesias parroquiales? ¿Cómo compartirlo por la propia comunidad para unirnos allí en la misma oración? Una parte hay una misa que se llama la misa por la unidad, o la misa también por la reconciliación. En las parroquias se puede ofrecer la liturgia con esas oraciones. Hay también las oraciones propias que se han hecho llegar a todas las diócesis del país, e incluso momentos de oración con cristianos de otras denominaciones. Hay también la posibilidad de incluir en las preces de nuestras misas estos días una oración por la unidad, también en la vida familiar, personal, en el rosario, rezar a la Virgen, que es madre de todos, tan querida por las iglesias ortodoxas, que nos haga descubrir eso que decía Juan 23, que se cayó en la cuenta que es más lo que nos une que lo que nos divide. No se trata de vivir como una actitud de sincretismo, de negar las diferencias, sino poder dar razón de nuestras opciones, pero comprendiendo que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera, y poder sí buscar la fidelidad a Jesucristo todos juntos. Por allí Ramiro Ramesa hacía notar que quizás los cristianos podemos aportar mucho de la adoración, los evangélicos protestantes de la palabra, los orientales de la belleza de la liturgia. No es que no tengamos esas cosas todos, pero descubrir que en los acentos también hay expresiones que nos estimulan a ser más fieles a la totalidad del misterio que las palabras ni los gestos nunca podrán agotar. Como decía Francisco, así siempre Dios es más grande. Entonces, con humildad, construir la unidad. Y sabiendo que aún el gesto pequeño, como el de aquella abuela de Rotaese, puede tener una fecundidad inmensa si lo sembramos en el estilo de Jesús, en el estilo del Evangelio, ¿no?
Monseñor Pedro Torres, gracias por renovarnos en la invitación, por estas palabras que nos animan a la reflexión y a profundizar y a vivir de manera profunda esta semana. Así que muchísimas gracias por este contacto con Radio María. No, gracias por permitirnos esto y recordemos, en la tarde de la vida seremos juzgados en el amor. En el corazón de esta semana de la oración precisamente el mandamiento del amor. Que el Señor nos enseñe a amar, nos enseñe a escuchar, nos enseñe a crear puentes y no muros. Un abrazo a todos. Gracias Radio María por ser puente. Bendiciones. Que seamos puentes y no muros. Bueno, qué linda invitación para seguir juntos como iglesia, como comunidad, rezando y caminando especialmente estos días. Y la importancia de la oración, como lo marcaba Monseñor Pedro Torres, obispo de Rafaela, y esta oración que se hace presente, decimos siempre, de manera cotidiana. Por supuesto, aquí en el aire de Radio María decimos que Radio María no sería posible sin esa oración constante de tantos hermanos, quienes muchas veces de manera silenciosa elevan al cielo su plegaria por los proyectos de Radio María en el mundo, y nos unimos, por supuesto, a este sentir de la Iglesia también en el año de la oración, y nosotros viviéndolo desde aquí también, con la propia maratón. Desde cada iglesia, desde cada comunidad, uno le va dando su propia impronta, y la maratón también nos invita a esto, a unirnos durante un mes completo en oración por los proyectos de Radio María en el mundo, y orando también para que su palabra, para que esta palabra de María, la palabra de nuestro Dios, también corra velozmente y dé sus frutos, por supuesto.